Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por atender nuestra invitación a la conferencia que daremos hoy desde el Laboratorio de Negocios de la Escuela de Administración, el IDEA Lab. La conferencia que llevaremos a cabo hoy es la investigación de mercados 4.0. Estará a cargo de la profesora María Emma Lombana y la profesora Aida Castro. La profesora María Emma Lombana es psicóloga con magíster en Psicología del Consumidor, candidata a doctor en Administración, experiencia como consultora en investigación de mercados para grandes, medianas y pequeñas empresas en negocios B2B y B2C, y docente de cátedra de la Escuela de Administración en materias como comportamiento del consumidor e investigación de mercados. Asimismo, la profesora Aida Castro es máster en diseño de la experiencia de usuario de la Universidad de Rioja, magíster en mercadeo de la Universidad Externado de Colombia, especialista en psicología del consumidor de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, especialista en docencia universitaria de la Universidad Militar Nueva Granada y comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana. Cuenta con 23 años de experiencia en empresas prestadoras de servicios del país, medios de comunicación, agencias de investigación, multinacionales y sector educativo. Entonces, profe María Emma y profe Aida, muchas gracias por estar con nosotros hoy y les doy paso a ustedes. Bueno, muchísimas gracias María Alejandra. Muy buenas tardes para todos. Es un placer para nosotras poder compartir los conocimientos que tenemos acerca de lo que son las herramientas biométricas de neuromarketing y pues darles como una introducción de lo que es estas herramientas, los casos que hemos realizado y pues también como sensibilizarlos a todos los participantes de la importancia de este tipo de herramientas. Vamos a tratar de que esta hora que tenemos para ustedes pueda ser una hora donde se les deje, siempre lo hemos dicho con Aida, como esa parte de esa sensación de querer buscar más información.
Estas herramientas que nosotros estamos obteniendo que se utilizaron, todas están, por favor, qué pena con los micrófonos. Gracias. Con estas herramientas están ubicadas en el Build Lab, en la escuela. Entonces, pues esperamos ya pasando la situación por la que se está viviendo el mundo, pues ya el próximo año o terminado este año, esperamos poder que ustedes tengan las experiencias de vivir estas herramientas pues en vivo y en directo. No sé, Aida, de pronto quieras hacer alguna introducción pequeña. Hola María Emma, voy a compartir mi pantalla para que me vean cómo están, cómo les ha ido. Pues sí, para nosotros es muy importante pues tenerlos a ustedes, pero también, y gracias a la invitación que me hizo María Emma, hoy me va a tocar la parte como más divertida de este ejercicio, que es mostrar ejercicios reales, ¿de acuerdo? Es decir, con clientes reales y no pensar en algo como que solamente los grandes clientes o las multinacionales tienen la posibilidad de utilizar estas herramientas, sino que la universidad en el BILAF tiene estas herramientas y nosotros podríamos, por ejemplo, hacer ejercicios con clientes reales, con empresas pequeñas, para que vean los beneficios de la aplicación de estas técnicas en sus gestiones de marketing. Ok, listo, gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, ¿por qué lo llamamos la investigación de mercados 4.0? Bueno, esta es nuestra agenda. Vamos a trabajar un tema de introducción, las aplicaciones de las herramientas de neuromarketing, las metodologías con las que se trabajan, las eye tracker, el face coding, que son las dos herramientas que vamos a trabajar hoy o vamos a mostrar, y la forma como se analiza la información. ¿Por qué le llamamos la investigación 4.0? Porque definitivamente este tema de la transformación digital es una exigencia que cada vez está teniendo el mundo, y en la investigación de mercados no se puede quedar atrás. Lo que se ha visto y la experiencia que se ha tenido es que en este momento, en especial en países como los nuestros, todavía estamos como ahí apenas arrancando este tema de la aplicación de la transformación digital. En algunas áreas se está haciendo fuerte, pero en otras apenas está comenzando. Entonces, la invitación es a mirar cómo podemos trabajar todo el tema de la Big Data, cómo podemos trabajar el tema del Machine Learning, cómo podemos trabajar el tema de la realidad virtual en la parte de la investigación de mercados. Y es un reto, y pensaría que las personas que están ubicadas, que asistieron a esta charla, pues están interesadas en estos temas. Entonces, el mensaje es que ustedes busquen información, que ustedes tengan prácticas utilizando esta transformación digital. ¿Qué tenemos acá? Tenemos transformación de procesos, y cuando hablamos de transformación de procesos tenemos que comenzar a buscar que la investigación de mercados comience a cambiar sus procesos. Claro, no es que no exista, apenas están comenzando, pero la idea es poder transformar el proceso de la investigación convencional. Esa transformación digital nos exige que la investigación de mercados tenga mayor compromiso y conexión con las personas. Este tema de los insights cada vez están siendo más por las mismas tecnologías. Las empresas les está quedando más fácil capturar esos insights, y es cuando se vuelve como esa batalla de quién captura primero en los insights. Entonces, es poder llegar a entender esa parte. Optimización de las operaciones. Por eso es que queremos trabajar este tema, mostrarles a ustedes el tema de estas herramientas del neuromarketing, y pues por supuesto dejamos al final el empoderamiento del colaborador con la información. Una de las carreras que más están teniendo acogida y mayor demanda es estas personas que se dedican al análisis de la data, al análisis de la información. Y si a ustedes les gusta este tema de investigación de mercados y son expertos con el análisis de la data, es una excelente, saldrían con unas grandes, aprovechar esas oportunidades que tienen en el mercado. Bueno, vamos ahora sí entonces a hablar sobre el tema
del neuromarketing y su papel en la parte de investigación de mercados. Esta diapositiva es una forma de mirar cómo es que se está trabajando la investigación convencional, más todo el dato, lo que yo les había dicho, la Big Data y la observación y el concepto de neuromarketing. Si yo como empresa pudiera lograr trabajar esa investigación tradicional, y cuando yo hablo de investigación tradicional hablamos de lo que son las sesiones de grupo, de las entrevistas, de las encuestas. Si yo pudiera unir esa parte con el tema de la Big Data, ¿sí? Con el tema de la observación y pues por supuesto tengo herramientas de neuromarketing, voy a tener una información holística y una información clara para poder entender ese comportamiento de consumo. Entonces, hacia allá es el reto de poder unir esas grandes áreas para tener un conocimiento integral y más cercano a la realidad del comportamiento de consumo. ¿Qué es lo que se busca con esta parte del neuromarketing? El neuromarketing es son herramientas que se podría hablar de un tema no consciente. Pero aquí en la parte no consciente no lo vamos a hablar como esa parte de las ciencias de psicoanalíticas, no, nada de eso, sino esa parte y esa reacción emocional o de esas partes de sensación que tiene el consumidor. Entonces, cuando un consumidor presta atención a un estímulo, ¿sí? Entonces hablamos de una atención inicial, hay una concentración, hay un enganche. Esto que ustedes ven acá, ese paso a paso, es desde que la persona percibe el estímulo hasta el momento en que vuelve a dar la respuesta o la parte de la comprensión verbal. Entonces, tenemos una atención inicial, donde hay una concentración en enganche. Esa atención inicial es donde el consumidor presta atención a ese estímulo. Hay una activación sensorial. En los 5 sentidos se ponen a trabajar, a mirar cuál es el sentido que atrapa ese estímulo, y hay una activación emocional. ¿Listo? Entonces, en esa activación emocional es donde llega la reacción al tallo cerebral y pues por supuesto hay una respuesta. El neuromarketing trabajaría esta parte. Y eso es súper importante que quede claro, porque las herramientas de neuromarketing tienen una esencia en especial de trabajar. El neuromarketing que no sirve para todo, ni para evaluar, ni para desarrollar todos los objetivos de investigación. Tenemos que saber para qué sirve el neuromarketing. Ya activando esa parte consciente, o sea, el consumidor ya sabe de qué se trata ese estímulo, se habla de una activación racional, hay un análisis y una comprensión, y pues por supuesto hay una activación verbal y comportamental, que es aceptar o rechazar el estímulo. En este caso, comentarios y todo el tema de intención de compra. Ya en este caso del consciente, ya es cuando trabajamos el tema de las entrevistas, las sesiones de grupo, las observaciones. Con esta diapositiva, lo que les queremos mostrar es el neuromarketing es una excelente herramienta, si solo así se puede complementar con las herramientas de investigación convencional. No trabajarla sola no tiene sentido y hay que ser muy cuidadoso con ese tema. Si yo no trabajo el neuromarketing, las herramientas biométricas con unas metodologías claras, con un tamaño de la muestra específico, muy posiblemente los resultados que me arroja el neuromarketing pueden ser resultados que no pueden ser útiles para un proceso de toma de decisión. ¿Ok? ¿Para qué me sirve trabajar el neuromarketing o qué estudia el neuromarketing? Definitivamente, pues el neuromarketing trabaja para evaluar estímulos como anuncios publicitarios. Si ustedes tienen algún spot publicitario o algún comercial publicitario, el neuromarketing sirve porque trabaja para evaluar la atención, ¿sí? El tema de la parte emocional lo vamos a ver con Aida más adelante, ese tema de qué tipos de emociones despierta un anuncio publicitario, un spot publicitario, ¿sí?
y trabajamos todo el tema de la memoria. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué se trabaja el tema de la memoria? En este momento, como para anticiparnos un poco, estamos trabajando en la escuela, en el semillero de investigación, estamos trabajando en una investigación relacionada con el contenido social y el tema emocional y cómo afecta el nivel de recordación. Se sabe que si yo afecto las emociones, estos pueden estar afectando la memoria. Entonces, lo que queremos hacer es evaluar la emoción, pero más de la emoción es saber qué tanto nivel de recordación tuvo el participante frente a ese spot publicitario. Entonces, una de las grandes características y lo que se trabaja con el marketing es evaluar atención, emoción y memoria. ¿Okay? Y esto pues con estos tres variables pues se pueden hacer unas buenas estrategias de comunicación. Por supuesto, todo con un rigor científico. ¿Qué estudia el neuromarketing? El neuromarketing estudia qué mira la gente, cuáles son los estímulos a los que les presta atención, muy posiblemente cuáles son los estímulos que rechaza, qué siente la gente con el face coding. ¿Sí? Con el face coding vamos a ver las activaciones emocionales, las emociones, la valencia, todo el tema de ante una respuesta, un estímulo, cómo ha sido su respuesta emocional y por cuánto tiempo. Por supuesto, podemos evaluar qué piensa la gente en el sentido de que como necesitamos hacer, exponemos a la persona a un estímulo y en el estímulo lo que hacemos es que lo recuerde o no, pero además de eso le vamos a preguntar. Recuerden que si hablamos de herramientas biométricas, aquí la entrevista o la sesión de grupo está involucrada. ¿Qué lo hacen tomar decisiones? ¿Qué estímulos deben contener un comercial para lograr mayor grado de impacto? Y la palabra clave aquí es los estímulos. Para recordarles, un estímulo es una información externa que produce una respuesta. Y por supuesto, nosotros, los estrategas de marketing, tenemos que identificar cuáles son los estímulos que pueden generar respuestas, cuáles son los estímulos en los cuales las personas, los consumidores, prestan atención y sobre eso trabajarlos. No es una tarea fácil, pero el neuromarketing nos facilita esa tarea. ¿Cuáles son las aplicaciones del neuromarketing? Esto que ustedes van a ver, se trabajan con las Eye Trackers. Las Eye Trackers son pues todo lo que evalúa el seguimiento visual. Entonces aquí tenemos todo lo que son los empaques. Con las Eye Trackers yo puedo evaluar empaques pues por supuesto de un producto. Yo puedo trabajar toda esa parte del recorrido en un punto de venta, ¿sí? Súper clarísimo para evaluar todo el tema del merchandising visual, todo el tema de exhibiciones. Con estas herramientas biométricas yo puedo evaluar todo el concepto de publicidad, los estímulos que yo quiero comunicar, si estos estímulos están comunicando lo que se quieren comunicar y si llaman la atención. Yo puedo trabajar con el neuromarketing todo el tema de la usabilidad de la web, ¿sí? Puedo mirar la persona cuál es en la página web o dependiendo a el estímulo que esté expuesto de la web, cuál es el recorrido que hace, con cuánto tiempo, ¿sí? Si se devuelve, si no se devuelve. A eso se lleva la usabilidad de la web. Por supuesto, yo también puedo trabajar con estas herramientas biométricas el tema de la usabilidad de software. Cómo es que están trabajando la persona el software. Si es un software intuitivo, si es un software fácil de manejar. Y eso me lo puede dar resultados estas herramientas biométricas. Y pues el tema de usabilidad del hardware con las Eye Tracker móvil. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven, todo tiene... son excelentes herramientas, pero para evaluar ciertas cosas. Repito, las herramientas de neuromarketing no me sirven para evaluar, por ejemplo, el tema de creencias y opiniones o un comportamiento o de pronto un estudio etnográfico
que yo quisiera hacer. Una de las cosas importantes que debe ser claro es la metodología con la que se utiliza este tema de las Ice Tracker o del Face Code. En algunos estudios se mencionan que el tamaño de la muestra puede ser de 25 a 30 personas. O sea, si yo quiero hacer una investigación, mi marca quiere hacer una investigación, yo puedo trabajarlo con 25 a 30 personas. En algunos estudios, por supuesto, eso depende del tipo de objetivos de investigación. A veces piden hasta 70 personas. Algunos de ustedes preguntarán, bueno, y pues, ¿cuál será el tamaño adecuado? Los van diciendo los resultados. Como por la experiencia que hemos tenido, hemos hecho investigaciones. Inicialmente propusimos una investigación, un tamaño de muestra de 30 personas, pero nos estamos dando cuenta que necesitamos más participantes para validar la investigación. Entonces, todo depende de cómo va el trabajo de campo. Entonces, este tema de estudios de marketing en tema de metodología requiere de flexibilidad. ¿Y qué tipo de análisis podemos hacer? A pesar de que estos estudios no se consideran estudios cuantitativos, vamos a ver con Aida que los resultados que muestran son resultados numéricos. Los KPIs muestran resultados numéricos y se pueden hacer análisis interesantes cuantitativos, se pueden hacer análisis descriptivos y correlacionales a través de herramientas como el SPSS. ¿Ok? Bueno, este tema de metodologías, de las herramientas que se deben trabajar con el Site Tracker, es importante que les tengan claro. Esta fue digamos que una gráfica que trabajamos, una imagen que trabajamos es, si estamos hablando de neuromarketing, no necesariamente todas las partes del cerebro voy a utilizar las herramientas de neuromarketing. Si yo voy a trabajar resolución de problemas, hábitos de consumo y de compra, pues qué mejor trabajar una etnografía o una observación. Si yo voy a trabajar memoria, por supuesto, puedo trabajar la herramienta de neuromarketing, pero pues necesariamente tengo que hacer entrevistas, encuestas o sesiones de grupo. Si yo voy a trabajar sensaciones, percepciones, atención y atención, pues ya las herramientas de neuromarketing comienzan a aportarme y a ser una herramienta interesante para evaluar esa parte y pues por supuesto todo lo que es la visión, percepción y herramientas de neuromarketing. Entonces, con esto les queremos mencionar que no necesariamente si estamos evaluando todo el cerebro se utilizan las herramientas de neuromarketing. Pues hasta el momento lo que quisimos mostrarles fue una explicación de cómo se trabaja, darles como una introducción de qué es lo que se trabaja en la investigación de neuromarketing y como los aspectos claves que se tienen que tener en cuenta. Nuevamente repito, eso es un tema que hemos estado trabajando, el neuromarketing. Tienen que las personas que trabajen en estos temas pues deben tener conocimiento acerca del funcionamiento del cerebro, deben tener un conocimiento de todo el comportamiento de consumo y pues aquí la experiencia que se debe tener no es tanto el manejo de los equipos, porque los equipos son muy intuitivos, es tener el conocimiento y la experiencia del comportamiento humano fisiológico y pues por supuesto neuronal. A partir de este momento pues vamos a ver, Aida nos va a mostrar las herramientas que se utilizan, el face coding y las Ice Trackers, las dos herramientas y los casos que hemos trabajado con estas herramientas. ¿Ok? Listo, María Elena. Bueno, Uh-huh. entonces, muchas gracias por la introducción y porque, pues, digamos que sin esta parte es muy difícil entender todas las cosas. Es que en ocasiones cuando nosotros estamos pensando en hacer nuestro ejercicio de
de trabajar desde el punto de vista del neuromarketing. Hay mucha gente que quiere llegar o quiere ir directamente a el uso de las herramientas, pero es necesario entender todos estos conceptos como para que las cosas nos funcionen mejor, ¿de acuerdo? Ahora, existen en el ejercicio del neuromarketing diferentes herramientas biométricas, ¿listo? Hay algunas que de pronto ustedes han oído mencionar, el electroencefalógrafo, el eye tracking, el face reader, ¿de acuerdo? Nosotros en el B-Lab tenemos dos que son muy buenas, que son uno, el eye tracking, y el otro que es el face reader. El electroencefalógrafo, digamos, es una herramienta bien interesante. Muy seguramente a futuro nosotros lo vamos a tener y generalmente tiene que ver mucho con la medición de emociones, ¿listo? Pero pues hoy vamos a hablar de dos que son muy importantes y además de eso, de presentarles las herramientas desde este punto de vista, les decía yo en la introducción, vamos a hablar también acerca de la aplicación con ejercicios reales que se han desarrollado o que ha desarrollado María Emma y su equipo con su grupo de investigación para clientes del mercado colombiano, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar del primero, del eye tracking, ¿de acuerdo? El eye tracking, pues generalmente lo que hace o lo que nosotros hacemos cuando utilizamos esta herramienta biométrica es mirar o, llamémoslo así, seguir los movimientos del ojo, grabarlos y mapearlos, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace. Ahora bien, ¿cómo lo hace? Lo hace con una serie de rayos infrarrojos, que son pues obviamente no van a molestar a los ojos ni cosa por el estilo, la gente no los va a percibir y lo que va a hacer entonces es grabar los movimientos del ojo. Ahora, cuando hablamos nosotros de movimientos del ojo, estamos hablando que hay dos maneras de verlo. Hay uno que tiene que ver con el bottom-up attention y otro que tiene que ver con el top-down attention. Cuando hablamos del bottom-up, estamos hablando de todo lo que es la parte no consciente, ¿de acuerdo? No racional. Y el top-down, estamos hablando de todo lo que es racional. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del eye tracking, lo que hace es hacer la grabación de todo el bottom-up attention, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, lo que graba son algunas cosas que son muy importantes. Primero, las fijaciones, ¿de acuerdo? Generalmente los ojos no se quedan completamente quietos, sino que cuando están viendo una gráfica, se detienen en algunas partes, ¿de acuerdo? El otro, los sacádicos, que son los movimientos del ojo de un lugar a otro, ¿de acuerdo? Listo, como mientras que está buscando información en una misma imagen. No importa que la imagen sea, ¿cómo te digo yo? Que la imagen sea fija o sea estática, ¿listo? Y lo otro son las rutas de visión, que es la sumatoria de las fijaciones y de los sacádicos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, el sistema lo que hace es que graba esos movimientos, ¿de acuerdo? Las mediciones son muy sencillas de hacer. En el laboratorio tenemos un eye tracker que es móvil, ¿de acuerdo? Es decir, no necesita la gente estar conectado, tú te puedes poner las gafitas, tienes un celular que se haz de cuenta como un esclavo, que sirve, haz de cuenta como si fuera que estuviéramos grabando la sesión con ese celular que lo tienes ahí conectado y puedes pedirle al usuario o al cliente que observe sin haberle dado ninguna instrucción, ¿de acuerdo? Ninguna instrucción. Por eso es que es tan chévere. Y entonces, en ese sentido, después de que haces todas las mediciones, de que tomaste los sujetos que hayas elegido, los 25, los 30 que decía María Emma, o si quieres más, lo que hace el software es que sobrepone las mediciones de todos y de esa manera genera unos datos de calor. Unos mapas de calor. Y esos mapas de calor nos indican entonces en dónde el usuario o el cliente está dedicando su atención, ¿de acuerdo? Y cuál es su ruta de visión, qué es lo primero que ve, luego que ve, luego que ve y así sucesivamente. ¿Para qué nos sirve eso? Nos sirve para mejorar la comunicación visual, ¿de acuerdo? Para saber entonces cuáles son los estímulos que tenemos que identificar, cuáles son más eficientes que otros, qué cosas están pasando completamente desapercibidas y si la gente, digamos, estamos en una situación en donde hay demasiados estímulos o muy pocos estímulos. Pero también tenemos que tener en cuenta algunas cosas que son bien interesantes. Miren lo que dice aquí la presentación. Las mujeres tienen el doble de opsinas, que es una proteína que responde en nuestro cerebro a la hora de percibir el color, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué hace? Que, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de la manera como se relacionan o como reaccionan a los estímulos visuales hombres y mujeres, con el eye tracker nos vamos a poder dar cuenta de eso. Entonces, les voy a pedir que miren esta gráfica.
¿De acuerdo? Listo. ¿Y la están viendo, muchachos? ¿Me pueden confirmar? Sí, sí la veo. Sí, De acuerdo, listo. Entonces, sí. Manuel, que me abriste la pantalla, ¿de acuerdo? Manuel, ¿qué ves de extraño en esas gráficas? Eh, Veo que, bueno, de mi posición veo del lado derecho un poco más rojo, más intenso el Ajá, color. de acuerdo. El lado medio, el lado izquierdo, un poco Sí. más oscuro, y el lado medio es un poco más claro que todos. De acuerdo. Manuel tiene muy buen ojo, ¿listo? ¿Alguno de los señores que estaba conectado lo pudo percibir igual que Manuel? Estoy Sí, viendo que profe, no hay. sí. De acuerdo, listo. Bueno, ahora bien, esto generalmente cuando tú lo estás viendo en una pantalla como la que estamos viendo nosotros ahora, listo, muy seguramente ustedes están conectados desde su computador, ¿de acuerdo? Los que estaban conectados desde el celular de pronto no lo pudieron ver. Cuando lo están viendo en una pantalla, listo, la posibilidad de ver la diferencia entre las imágenes y los colores es mucho más fuerte o es mucho más alta para las mujeres que para los hombres. Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas, por ejemplo, en la industria de la cosmética, en la industria de la moda, en la industria de los automóviles se venden por colores, ¿de acuerdo? Es supremamente importante y por eso es que nosotros, por ejemplo, podemos ver esas diferencias, las diferencias de cómo ven los hombres y cómo ven las mujeres. No les voy a explicar ahorita por qué hay diferencias en la manera como los hombres y las mujeres rastrean información, eso se los voy a dejar ahí como de abrebocas para que se emocionen con este tema porque es muy, muy chévere. Y entonces nosotros podríamos encontrar las diferencias. Ahora bien, aprendemos también cosas muy interesantes, cosas que tienen que ver con la cantidad de información que ponemos en la comunicación publicitaria, pero también con el tipo de estímulos que manejemos. Entonces, por ejemplo, hay una tendencia a nivel, digamos, no es una tendencia, sino es una condición a nivel cerebral que se conoce con el nombre de neotenia, ¿de acuerdo? Miren lo que está pasando aquí. Aquí, por ejemplo, están viendo en esta parte de la gráfica, donde estoy poniendo el cursor, están viendo una medición sola del eye tracker, ¿de acuerdo? Esta es una sola medición. En esta sola medición, es decir, hay una sola persona y esta fue la grabación. Si ustedes están viendo aquí, se ve un punto, dos puntos, quiere decir que son las diferentes fijaciones y los diferentes sacádicos. Miren que todo el esfuerzo de atención está muy dado en el rostro del niño. ¿De acuerdo? El rostro del bebé. Eso se llama neotenia. Si vemos en esta parte, ya no está el análisis de una sola gráfica, sino aquí está el mapa de calor, es decir, la sobreposición de todas las grabaciones de todas las personas que vieron la imagen. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que aquí está el punto más caliente, es decir, el punto en donde más gente vio. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la neotenia? Con la neotenia tiene que ver porque nosotros o nuestro cerebro humano está loco por los ojos, ¿de acuerdo? Ama los ojos de la gente, todo lo que parezca ojos, todo lo que tenga ojos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros cuando hacemos un ejercicio como estos, nos damos cuenta que este aviso tiene un problema de comunicación, porque por un efecto a nivel cerebral que tiene que ver con que nos fascina ver los ojos y encima de todo nos fascina ver los bebés, ¿listo? Entonces, ¿qué sucede? Nos quedamos mirando solamente esto, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? El resto de la información pasa desapercibido. Este es un aviso que vende pañales, ¿de acuerdo? Ahora, lo lógico sería entonces que no poner caras de bebés, no. Lo lógico sería ubicar de manera diferente la carita del bebé, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros miramos a los ojos, que sería la primera fijación, y después de esa fijación miramos hacia dónde miran los ojos, porque es lo normal, ¿de acuerdo? Digamos que eso es como, ¿qué te digo yo? Como un programa cerebral que seguimos en el proceso. Entonces, ¿qué sucede? Si yo cambiara la fotografía y el rostro del bebé sus ojitos estuvieran mirando hacia el pañal, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría? Pues que se hace más contacto con eso. Si estamos vendiendo pañales para bebés, obviamente queremos que primero, si queremos mostrar al bebé, el bebé, y después, no sé si los pañales o si el nombre de la marca de pañales. Ahora, aquí también vemos algo bien interesante, y es una cosa que se llama el patrón en F. ¿Listo? ¿Qué sucede? En ocasiones tenemos avisos publicitarios. El patrón NF se da en avisos publicitarios, pero también se da muy, muy fuertemente en las páginas web y en las aplicaciones. ¿Qué es el patrón NF?
tenemos la costumbre de leer titulares, hacer un esfuerzo, y después empezamos a bajar como si fuera una F mayúscula. De pronto aquí la alcanzan a ver. La primera parte, listo, aquí leen un poquito más, vuelven otra vez como en la mitad, a hacer como la barriguita de la F y siguen hacia abajo, ¿listo? Entonces uno aprende de este caso, sobre todo cuando estás hablando de páginas web y de textos, que para lograr que la gente lea, lo primero que hay que hacer es tener titulares muy llamativos. Lo segundo es poner lo más importante en este lugar y luego seguir trabajando con titulares, textos resaltados. De esa manera la gente puede leer. Porque la verdad hace mucho esfuerzo, hace muy poco esfuerzo para poder hacer este ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces miren lo que yo les decía. Aquí se cambia la ubicación de la carita del bebé. Hacemos conexión con la cara porque sigue siendo el punto más caliente del mapa de calor. Por eso es que se ve aquí en rojito. ¿Y qué pasa? Empieza a leer el texto y se ve el patrón en F completamente dado. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, de esa manera es que nosotros podemos hacer análisis de la información con esta herramienta. Les voy a mostrar entonces, por ejemplo, preguntas hasta ahí, muchachos. ¿Alguna inquietud? Sí, profesor, una consulta. Dime, dime. Por ejemplo, hay colores de una cerveza, por ejemplo, de cristal. Sí, señor. Acá, pero ese color de la cerveza solamente tiene una sola etiqueta, que dice Sí. cristal. Ajá. Pero no, esa publicidad no cambia desde hace más de 30, 40 años. De acuerdo. Sí, señor. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no lo hacen? O sea, ¿no genera o cambios o la gente, mejor dicho, los jóvenes que van desarrollando nuevos gustos, nuevas tendencias, no requieren de un cambio o la empresa no ve eso? Esa es mi pregunta. Pues mira, la verdad, Manuel, yo no podría hacer una respuesta específica sobre el caso Cristal, ¿de acuerdo? Pero es que tú tienes que sopesar dos situaciones. La primera, nosotros, o sea, nuestro cerebro tiene una costumbre, digamos, o crea una costumbre, que son unos programas cerebrales, ¿listo? Entonces, ¿qué sucede? Si la marca es aceptada y la marca le gusta mucho a las personas, y no tiene problemas de comunicación porque, por ejemplo, es diferente al resto de marcas del mercado y el producto es bueno, que yo recomendaría desde el punto del neuromarketing, deje esa marca quieta. ¿De acuerdo? Listo, deje esa marca quieta. Si es necesario actualizar la marca, ¿de acuerdo? O hacer algo diferente, entonces, ¿qué recomendaría yo? Que la hagan, ¿de acuerdo? De manera muy discreta. ¿Por qué? Porque al cerebro humano no le gustan esos cambios radicales, ¿de acuerdo? ¿Listo? El que quiere identificar el patrón, ¿de acuerdo? Quiere identificar el patrón. Entonces, si la marca hace a nivel de percepción, hace una conexión emocional, es decir, hay una emoción que se suscita en tu cerebro cuando la persona está viendo esa marca, lo más lógico sería que no cambies la marca a menos de que sea necesario un proceso de comunicación, ¿de acuerdo? O sea, parte del objetivo de comunicación de tu organización. Y ahora, si lo tienes que cambiar, no pienses en Cristal y antes Cristal era, no sé, estoy diciendo tonterías, plateado y fondo azul, ¿de acuerdo? Y conviertas a Cristal en verde, fondo, no sé, estoy diciendo tonterías, naranja, porque obviamente eso va a hacer que el usuario se pierda. Si es necesario hacer esa transición, hay que hacerla, digamos, paulatinamente para lograr que el estímulo se proteja y se siga construyendo la asociación, porque, digamos, el cerebro humano trabaja con ese programa. Veo un estímulo, el estímulo lo asocio a un significado y entonces ese estímulo y ese significado se mantienen en esa misma asociación durante el tiempo, ¿de acuerdo? Mientras que el consumidor lo aprende. Ahora, puede desaprender, pero necesitamos dedicarle un tiempo. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces ahí sigamos con nuestro ejercicio. Les voy a mostrar un caso. Este fue un ejercicio que se hizo aquí en la universidad con una medición de un producto. Ustedes lo ven, es ropa interior femenina. ¿De acuerdo? Fíjense aquí,
por ejemplo, la primera imagen que ven ustedes aquí, esta es una sola grabación, ¿de acuerdo? Esta es una sola prueba, es decir, una sola persona, listo, estuvo mirando esta gráfica. Miren la cantidad de fijaciones que hay en el lugar. Fíjense que hay unos círculos más grandes que otros. Cuando el círculo es más grande, quiere decir que la fijación fue más tiempo. Cuando el círculo fue más pequeño, quiere decir que la fijación fue más poco. Ahora, fíjense en esta gráfica, ¿de acuerdo? En esta gráfica, si se dan cuenta, hay como circulitos de diferentes colores. El eye tracker que nosotros tenemos tiene un software que es muy chévere y el software te permite, antes de hacer los mapas de calor, identificar, ¿listo?, cuáles fueron las fijaciones por el tipo de color. Entonces, fíjate que, por ejemplo, aquí hay un circulito azul fuerte, aquí hay uno como azul agua marina, aquí hay uno verdecito, aquí hay uno moradito, aquí hay uno naranja, ¿de acuerdo? Y entonces yo podría aquí identificar no una sola medición, sino la medición de todos, y quiere decir que amarillo era el sujeto 1, verde era el sujeto 2, por decir algo, azul era el sujeto 3, violeta era el sujeto 4 y así sucesivamente. Pero si se dan cuenta, existe un patrón. Todos están mirando casi de la misma manera. ¿Listo? Hay lugares que quedan y pasan desapercibidos. ¿Qué está quedando o pasando desapercibido? Lo más grave de todo, lo que vende esta compañía. ¿Ibas a decir algo, Manuel? ¿Alguien había abierto el micrófono? Bueno, yo no abrí, pero podía aportar nada, no se ve nada del brasier, o sea, no se ve que era un objetivo que es el brasier, ¿no? Exactamente, eso. Si venden ropa interior y nos quedamos con la cara de la niña, es una cara lindísima, pero lo que yo les decía, neotenia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Pues que obviamente hay que cambiar la comunicación publicitaria, porque mira, cuando hacemos el mapa de calor, y lo que hace el mapa de calor es depurar todos los puntos focales y no nos deja sino los más importantes, nos quedamos otra vez con la cara de la niña, algo que tiene que ver con sofisticado, ¿de acuerdo? Y de pronto algo aquí en el centro de la ropa que tiene puesta la niña. Esto fue un ejercicio que se hizo en compañía con el SENA, ¿de acuerdo? Ellos pues estaban trabajando con esta marca y nos damos cuenta que tenemos un problema a nivel de comunicación, porque Manuel lo decía claramente, lo que queremos es vender ropa interior. Ahora bien, esta es otra manera, otra gráfica que nos permite ver el eye tracker, ¿de acuerdo? Y entonces en este caso, pues lo que hacemos es que lo vemos al revés, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué fue lo que no se vio? Y todo lo que no se vio es lo que está oscuro, ¿de acuerdo? Todo lo que no se vio es lo que está oscuro. Lo que se vio, pues entonces es lo que ustedes ven como si estuviera como con un filtro de luz, ¿de acuerdo? Y por eso es que este eye tracker que nosotros tenemos es fantástico. Ahora, aquí están entonces los KPIs, que bueno, más adelante ustedes los van a, ya cuando empiecen a introducirse en este tema con más seriedad, ¿listo? Y más metidos en el tema, se van a dar cuenta que hay algunas cosas que son importantes. Entonces, por ejemplo, la secuencia de los puntos de visión, ¿de acuerdo? ¿Listo? ¿Cuál fue el primer punto? ¿Cuál fue el segundo punto? ¿De acuerdo? ¿Cuál fue la primera fijación? ¿Cuál fue la última fijación? ¿Cuál fue el promedio de tiempo? ¿Listo? ¿Cuál fue la ruta de visión? Y eso es supremamente importante para nosotros, porque entonces nosotros, cuando identificamos esas cosas, perfectamente podemos entonces saber qué es lo que debemos hacer para mejorar esta actividad. ¿De acuerdo? Angie, ¿ibas a preguntar algo? No, creo que no. No, disculpe. No te afanes, ¿listo? Entonces, de esa manera, y el software que nosotros tenemos nos permite entonces hacer todo ese tipo de cosas, ¿listo? Y sacar todos estos promedios. Ahora, María Emma les decía, este es un ejercicio que se vuelve cualitativo. ¿Por qué? Porque este software, digamos que no es solamente hacer la medición ni nada, sino sacar la data. Esa data son números, ¿de acuerdo? Son cifras. Ustedes lo están viendo aquí, mira, son cifras. ¿Listo? Son porcentajes. Entonces, esto perfectamente puede ser extrapolado y utilizado para, por ejemplo, hacer un análisis de información vía SPSS, ¿de acuerdo? Que es muy chévere de hacer. Este es otro caso y es el caso de al costo, ustedes lo conocen.
Al costo hace mucha publicidad y esta publicidad es una publicidad difícil de manejar, ¿listo? Porque digamos tú eres una compañía que vende montones de cosas y pues obviamente haces promociones y en ese proceso de hacer promociones pues obviamente estás pensando, bueno, tengo que meterlo todo porque vendo televisores, porque vendo llantas, porque vendo almohadas, porque vendo electrodomésticos, ¿de acuerdo? Y pues obviamente uno piensa, ¿será que sí vale la pena hacer todo este esfuerzo y gastar tanto dinero en una cosa como estas? Entonces queremos saber qué es lo que la gente está viendo. ¿Listo? Ahora, generalmente, cuando uno está pensando en un catálogo, por ejemplo, como estos de al costo, pues hay algunas cosas que son verdaderamente importantes para nosotros o algunas zonas que nosotros a nivel de neuromarketing queremos investigar. Entonces, por ejemplo, bueno, ¿qué tanto se ve o qué tanto se visibilizan las marcas? ¿De acuerdo? ¿Qué tanto se visibilizan los productos? Si la gente entiende con claridad las políticas de precio. Entonces, por ejemplo, dice, hoy tanto, mañana tanto, por decir algo, o ustedes lo están viendo. Aquí, por ejemplo, se ven, lo están viendo, hay un precio en oferta, ¿de acuerdo? Listo. Y es muy importante que la gente entienda cómo funciona esa oferta. Y además entender cuáles fueron digamos, los logos y los nombres que más se manejaron. Entonces, en este ejercicio, lo que se hizo fue que se seleccionaron la página 1, 4 y 6 del catálogo promocional de al costo. ¿Listo? Se hace el ejercicio con el eye tracker, ¿de acuerdo? Y el eye tracker, por ejemplo, me permite hacer algunas cosas que son bien interesantes, como por ejemplo, evaluar cómo fue el nivel de visibilización de algunas marcas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si tienes, en el caso de al costo, si tienes varias marcas dentro del mismo catálogo y tus clientes quieren saber cómo nos está yendo a nivel de promoción con eso, entonces tú perfectamente podrías ver el análisis de esta manera. Lo puedes ver así o también lo puedes ver desde esta otra, ¿de acuerdo? Entonces ves los porcentajes y estos son los indicadores o las KPIs de cómo estamos viendo en este proceso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron viéndolo? ¿Qué fue lo primero que vieron? ¿De acuerdo? ¿En comparación con qué? Entonces, por ejemplo, mi marca con la de la competencia. ¿Cuál vieron primero? ¿Mi marca o la otra? ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo se demoraron en ver la primera? ¿Cuánto tiempo se demoraron en ver la segunda? ¿Y cuál fue la ruta de visión? Es decir, primero me ven a mí y luego van al otro y de esa manera esto es una cosa que es verdaderamente interesante para nosotros. ¿Listo? Ahora bien, uno puede identificar cosas como promedios de fijación, por ejemplo. ¿Listo? Y entonces saber si verdaderamente en toda esa cantidad de información que hay en esos catálogos, qué es lo que se está viendo. Fíjense que, por ejemplo, aquí aparece un resultado que es relativamente interesante para nosotros. Entonces, por ejemplo, hay un promedio de fijación aquí en la gráfica número 1, ustedes lo están viendo. Hay un promedio de fijación diferente para la 2 y otro para la 3. Y en este caso, ¿qué descubrimos? Entonces, por ejemplo, que los precios de los televisores le llaman muchísimo la atención a las personas, ¿de acuerdo? Que si ves, por ejemplo, la zona 2, que es una zona de publicidad ahí como general de la organización, la cosa no funciona tan bien, que luego viene el precio del televisor Samsung y por último, el precio del televisor LG. Y eso para ti te sirve montones, porque por ejemplo, si tú estás en un almacén y estás estoqueado de producto, ¿de acuerdo? O sea, estás lleno de televisores, ¿listo? Pues entonces, ¿tú qué haces? Tú mejoras la comunicación de manera que cambies el diseño del aviso y de esa manera te asegures que la gente haga mayor contacto o preste mayor atención a ese estímulo determinado. Este es otro caso que es bien interesante. Esta es una máquina, EcoBot, ¿de acuerdo? Y esta maquinita le permitía a la gente recibir una compensación por el reciclaje de las botellas plásticas, ¿de acuerdo? Fue un ejercicio que se hizo en la universidad. La herramienta con la cual se trabajó este caso fue con el eye tracker. Este dispositivo lo que se hizo fue colocar las máquinas en la universidad, ¿de acuerdo? Listo, utilizamos una población objetivo que eran estudiantes de la Universidad del Rosario, la muestra fueron 20 personas y nos aseguramos, y eso fue supremamente importante, de que las personas no hubieran estado en contacto antes con la máquina, ¿de acuerdo? Es decir, que no la hubieran visto antes, ¿listo? Los resultados fueron muy interesantes, ¿listo? Entonces, fíjense lo que está pasando aquí, que pues ellos estaban interesados en, digamos, había compañías que estaban interesadas en hacer un patrocinio de estas marcas, porque
caja, perdón, listo. Y pues obviamente si ustedes se dan cuenta que hay una marca del grupo Aval, aquí está el grupo Abevi, pues que son los bancos del grupo, Abevillas, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, listo. Pero ¿qué sucede? Pues que toda la fijación, ¿de acuerdo? Toda la fijación está precisamente en el ejercicio que tenía que hacer la gente en el proceso de reciclar la botella y de recibir su premio por hacer eso, su contraprestación por hacer eso. Entonces, ustedes ven aquí el mapa de calor en colores y aquí, por ejemplo, ven lo que no se ve, ¿de acuerdo? Que era una cosa bastante complicada. Ahora, sobre todo para los patrocinadores de este ejercicio. Entonces, en este caso nos damos cuenta cuáles fueron las zonas en donde hay mayor atención y cuáles son las zonas en donde la atención o las áreas más oscuras, donde hay menos fijaciones o no hay ninguna fijación, que son las que están completamente en negro. Ahora, aquí están los KPIs, ¿de acuerdo? Entonces, todas las cosas que está pasando, qué pasa con el proceso de, entonces, ¿qué era lo primero que se veía? La información del proceso de reciclaje. Lo segundo, cómo pueden reclamar el bono. Lo tercero, las diferentes marcas, ¿listo? Y lo cuarto, el monitor, que era pues una cosa que era pues muy importante a la hora de entender cómo iba a ser el ejercicio o la dinámica de esta máquina de reciclaje, ¿de acuerdo? Ahora bien, después de hacer este análisis, bueno, ¿qué se hizo? Entonces, se hace digamos, un rediseño, llamémoslo así, del aspecto de la máquina para asegurarnos de que la gente efectivamente entienda que este proceso, digamos, o este ejercicio de reciclaje les permitiera a las personas entender que había unos cupones de descuento y que había un tipo de contraprestación al ejercicio. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso, pues, digamos, el análisis que se hizo, se hicieron varios análisis. Uno, el tiempo de entrada. Entonces, cuando la gente llegaba hasta el punto determinado, el tiempo de permanencia, cuánto tiempo estaba frente a la máquina como tal, los aciertos, cuántos lograron mirar el estímulo que nosotros estábamos necesitando o la compañía estaba necesitando, las revisitas, es decir, las veces que la gente regresó a los mismos estímulos, cuál fue el tiempo promedio de fijación, porque quiere decir la cantidad de atención que puso ahí, dónde se hizo la primera fijación y cuántas fijaciones se hicieron. Y de esa manera entonces tú identificas qué es lo que tienes que mejorar para poder hacer las cosas mejor. Ahora bien, voy a mostrarles un videito de un par de segunditos de cómo puede ser una fijación, una medición única de un eye tracker. No worries, man. Everything will be all right. Yeah, man. Oh, don't, Nirvana. Sticky Band comes soon. Yeah. Wicked coffee, Mr. Jim. Julia, turn the frown the other way around. Hey, Dave, you're from Minnesota, right? Yes, I. The land of 10,000 lakes. The Gopher State. So in conclusion, things are pretty dismal. You know what this room needs? A smile. Who wanna come with I? Traveling along, there's a song that we're singing. Come on, get happy. You guys are 3 minutes late. Don't be no cloud on a sunny day. Yeah, chill, Winston. Sir? Respect, bossman. That's the power of German engineering. Ahora, nosotros podríamos verlos de esta manera o podríamos verlo de esta. Permítanme un segundo y le doy aquí. ¿Listo? It's called blue efficiency, darling. ¿De acuerdo? Y esta es la data que sale, ¿de acuerdo? Listo, esta es la data que sale. Esta es la data que entonces nosotros estaríamos viendo y convertirla en datos con nuestro SPSS para saber entonces cómo podemos hacer para mejorar nuestra comunicación publicitaria. Y la otra herramienta es el Face Reader, ¿de acuerdo? Que también nosotros lo tenemos en el BILAB, ¿de acuerdo? Y con este ejercicio, pues nosotros hacemos los ejercicios de Face Coding. Cuando hablamos del Face Reader, es una herramienta que lo que hace es que detecta las expresiones faciales de las personas, ¿listo? Ahora les voy a explicar un poco, más o menos, pero digamos que las emociones básicas son
feliz, triste, enojado y sorprendido. Digamos que esos son las 4 activaciones. Y en ese sentido, tenemos que ver que las emociones, para poderlas entender, tienen 2 maneras de medirlas, o sea, una bidimensionalidad. Hay una primera medición que es la valencia, y la valencia es si la emoción es agradable o es desagradable, ¿de acuerdo? Y mírenlo ustedes aquí. Entonces, esta es la valencia. Va del desagrado, que está en estos dos cuadrantes, ¿de acuerdo? Al agrado, que está en estos otros 2 cuadrantes, ¿de acuerdo? Y la otra es la excitación o la activación. Y entonces, ¿qué es? Tiene que ver con la energía o la cantidad de, digamos, de energía o de movimiento que hay en el proceso de percibir esa emoción. Entonces, hay una baja activación, ¿de acuerdo? Que está en estos dos cuadrantes, y hay una alta activación que está en estos 2 cuadrantes. En cada uno de estos cuadrantes, entonces, están las 4 emociones de las cuales yo les hablaba en la diapositiva anterior: feliz, triste, enojado y sorprendido. ¿De acuerdo? De esa manera, entonces, yo, por ejemplo, aquí estoy hablando de feliz. ¿De acuerdo? Listo. Aquí estoy hablando de enojado. ¿De acuerdo? Aquí estoy hablando de triste y aquí estoy hablando de sorprendido. Ahora, no necesariamente toda la comunicación publicitaria tiene que estar ubicada en la parte de feliz y sorprendido, sino que pueden ser emociones diferentes dependiendo del tipo de comunicación publicitaria que yo lo quiero hacer. Ahora bien, ¿cómo funciona el eye tracker? Lo que hace, perdón, el face reader, lo que hace es que graba, ¿de acuerdo?, los movimientos de la cara de las personas. ¿Listo? Entonces, imagínate que estás frente a una pantalla. Esa pantalla tiene una cámara. La cámara graba tus microexpresiones faciales. El rostro humano está dividido más o menos en dos partes. Uno, de la nariz hacia arriba, son los músculos orbiculares, ¿de acuerdo? Y de la nariz hacia abajo son los nasogenianos, ¿de acuerdo? Los humanos necesitamos mover muchos músculos, ¿de acuerdo? Y la verdad es que en la cara nosotros tenemos 43 músculos diferentes y tenemos que mover un montón de músculos, aunque sea para sonreír, ¿de acuerdo? Estos movimientos pueden ser muy sutiles o muy fuertes, porque entonces en ocasiones yo, por ejemplo, digamos, solamente muevo un poco el entrecejo, ¿de acuerdo? Pero en ocasiones me río a carcajadas y, digamos, muevo todos los músculos de la cara. Ahora, ¿qué hace el software? Entonces, se graban las microexpresiones faciales, ¿listo? Y el software lo que hace es que hace un análisis de la relación de los diferentes puntos de la cara de las personas que participan en la prueba, ¿de acuerdo? Compila una base de datos, ¿de acuerdo? Mediante un ejercicio de, digamos, hacer un escaneo de toda la actividad, de cuáles son los músculos que se van moviendo mientras que la gente está en contacto con un estímulo, un aviso publicitario, un comercial, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y basado en eso lo mapea. Y cuando lo mapea de acuerdo con la manera como se movieron los músculos de la cara, entonces puede clasificar esa emoción. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, paso de tener solamente la cara de la persona, ¿de acuerdo?, a tener un mapa específico. No importa que las personas tengan caras diferentes, todos tenemos los mismos músculos y los músculos tienen una misma activación dependiendo del mismo, dependiendo de la emoción que está percibiendo la persona. Y es una cuestión que es no consciente, ¿de acuerdo? Así como los ojos se mueven de manera automática sobre un estímulo, el rostro humano cambia en la medida en que está en contacto con un estímulo, también desde esa forma. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace este software? Aprovecha esta base de datos de todas estas imágenes que saca, ¿listo? Y entonces analiza esas 6 expresiones faciales. Nos quedan 2 que estaban adicionales, que son una, el neutral, porque en ocasiones hay muy poca activación en el rostro, y otra que tiene que ver con el desprecio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? El software lo que hace es grabar esa información y hacerlos en análisis. Aquí estamos viendo una sola medición. En esta medición, entonces tú estás viendo, la persona está viendo algo, se está grabando su expresión facial y dependiendo de sus expresiones faciales y dependiendo del tiempo, tú vas a ver en qué momento
¿listo? Se está sintiendo una emoción más que la otra y puedes mapear esa información. ¿De acuerdo? Ahora, y está basado precisamente en ese modelo de valencia y excitación. Es decir, si la valencia, es decir, si la emoción es positiva o es negativa, y la excitación, si la excitación es alta, o sea, es decir, es muy activa, o es baja o es pasiva. ¿De acuerdo? De esa manera es que yo lo puedo manejar. Ahora, generalmente en este caso se hace la misma medición con varias personas, todos tienen los mismos, las mismas herramientas o ven los mismos estímulos y después de haberlos visto simplemente el software se encarga de hacer el análisis de toda esta data. Esta data es la que luego se pasa al SPSS y con eso tenemos los resultados de los KPIs, que es lo que para nosotros nos interesa. Es decir, nos interesa saber cuando están viendo mi marca, qué emoción es la que ven. Cuando estoy utilizando este estímulo o este logotipo o esta foto o estoy ubicando el producto de esta manera, ¿qué es lo que sienten las personas? Entonces, en ese sentido, digamos que con Eye Tracker hacemos una medición de la atención y con el Face Reader estamos haciendo una medición de la emoción, que son como las dos maneras con las que paga el cerebro a la hora de hacer las percepciones. Y se hace una comparación entre los resultados que hay. Entonces, por ejemplo, puedo tener en una gráfica diferentes estímulos y yo puedo comparar los diferentes estímulos para saber entonces cómo estamos a nivel de valencia, positivo o negativo, o a nivel de excitación, pasivo-activo. ¿De acuerdo? Y yo puedo seleccionar diferentes estímulos, puedo comparar diferentes actividades, ¿de acuerdo? O diferentes eventos en ese proceso y puedo hacer mediciones relativas que son muy interesantes. Ahora, ¿qué puedo hacer yo en ese sentido? Cosas que van a ser muy importantes para nosotros a nivel de campo de acción, interacción afectiva, lo que tiene que ver con la relación con la marca, investigación del comportamiento del consumidor, de la experiencia de usuario o UX, que es todo lo que hablamos con páginas web y aplicaciones y cosas como esas, interacción en juegos o en videojuegos, lo que tiene que ver con los juguetes, las computadoras y pues las pruebas en los anuncios comerciales. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Me extendí como 3 minuticos más, qué pena con ustedes. El tema de la marca también es trascendente cuando estamos en el tema del último, el fan ragging, que es... ¿Del Face Reader? Sí, Ajá. sí, también, sí, también. Entonces lo que se hace es que se hace una medición para saber la valencia y la excitación, ¿de acuerdo? Es decir, si la emoción es positiva o negativa y si es activa o pasiva. Y dependiendo de eso, entonces tú sabes qué tienes que hacer o cómo debes modificar tu comunicación o, bueno, los estímulos que tú vayas a manejar para lograr suscitar en el consumidor o en el usuario la emoción que a ti te conviene desde tu punto de vista de estrategia de marketing. Por ejemplo, disculpe, profesora, lo que me refería es, por ejemplo, si yo pusiera o yo fuera la marca Calvin Klein, Sí, señor. entonces la expectativa sería sobre el nombre, ¿no? Calvin Klein. Las personas estarían viendo Calvin Klein, pero si le pongo otros colores a Calvin Klein, entonces distorsionaría mi marca. Eso es lo que me refiero. Mi marca pesa mucho más de lo que percibo o quiero que perciban las personas en una publicidad. Mira, la verdad es que eso depende del resto de los estímulos que hay en el ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces, si tu marca está bien ubicada, independientemente de que le hayas cambiado de color o no, ¿listo? La gente la va a ver, pero lo que tienes que entender es que en el ejercicio de la percepción humana, ¿de acuerdo? El ojo humano y el cerebro humano elige los estímulos por lo que más le llama la atención, ¿de acuerdo? Es decir, lo que es más fácil, más fácilmente percibible o visto, ¿de acuerdo? Y las asociaciones más positivas, o sea, las emociones con mayor valencia y con mayor excitación. Entonces, no podría decirte si sí o si no, porque depende de la situación. Y la situación que tiene que ver con la comunicación publicitaria, si tu marca está con otros estímulos, cuáles son los estímulos y si esos estímulos lo que hacen es realzar tu marca o, por ejemplo, le pueden robar protagonismo. ¿De acuerdo? Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Creo que no.
Listo, entonces, pues gracias a todos. Espero que esta información, lo mismo y que pues María también les haya podido a ustedes abrir muchos interrogantes al respecto. Y pues nada, creo que aquí hay dos cositas en el chat. Permíteme un segundo. Listo, de acuerdo, nos están despidiendo. Gracias, Sofía. Gracias, señor o señora de la Fuente. No sé tu primer apellido, tu nombre, esto. Listo, gracias, Carmen, listo. Entonces, pues nada, ya saben, en la Universidad del Rosario estamos muy pendientes de ustedes y pues si tienen más dudas o alguna cosa, contactan a María Emma y ella con mucho gusto va a seguir trabajando con ustedes en este tema. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, muchas gracias entonces. A ti, profe. Bueno, que Muchísimas tengan... gracias. Ok, gracias. Y a todos, muchas gracias por habernos acompañado hoy en esta conferencia y esperamos que nos acompañen en las próximas que estaremos teniendo. Entonces, les dejamos la invitación. Gracias. Muchas gracias. Gracias con todos. Buenas tardes.